La Biblia es un manual de gracia para todo pecador que corre a los pies de Jesucristo. Hablamos de David y decimos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, un adorador, un vencedor de gigantes, un hombre que no lo perturbaba el temor. ¿Es cierto eso? Claro que sí. O hablamos de Pablo y lo presentamos como el gran teólogo impecable, de un ministerio sacrificado, un hombre que no se perturbaba por nada, y decimos también que sí. Pero la Biblia no hace tijeretazos en cuanto a lo que estos hombres eran en la realidad. Porque la Biblia no es la historia de hombres perfectos que debemos imitar. Es la historia de la gracia de Dios sobre un pueblo, Israel, sobre hombres y mujeres que le creyeron al Señor y alcanzaron su gracia. Y sobre un pueblo, su iglesia, que a pesar de los errores que pueda cometer, sigue siendo sostenida por la gracia de Dios. No es la historia de hombres perfectos, es la historia de hombres imperfectos, como vos y como yo, que pudieron creerle al Señor y vivir vidas agradables a Él, no por su propia fuerza, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Lo que he visto a lo largo de mi propia experiencia de fe, a lo largo de mi vida y a lo largo de la lectura de las Escrituras, es que no hay pozo de pecado tan profundo del cual la gracia de Dios no pueda sacarnos. La palabra de Dios nos muestra de que no hay situación de la cual la gracia de Dios no pueda sacarnos si nosotros corremos arrepentidos a su gracia. Segunda de Samuel, capítulo 11, nos dice que un día, usted conoce la historia, puede buscarla si quiere, que un día David estaba en la terraza de su palacio y de repente vio a una muchacha ahí bañándose y la mandó llamar, y usted sabe lo que pasó, tuvo relaciones con ella y la embarazó, y David se metió cada vez más y más y más en el barro, más y más y más en problemas. El pecado que se esconde o que se trata de esconder regularmente termina produciendo muchos mayores daños que los que produjo en un principio. Los únicos que no alcanzan la gracia de Dios son aquellos que con sus actos, con la manera en la que viven, se la pasan diciendo: no la necesito. Lo que en vez de confesar su pecado, lo ocultan y se esconden. Los que se han acostumbrado a vivir de apariencias en vez de vivir de vida transformada. Estos están impedidos de alcanzar la gracia de Dios. Pero todo hombre y toda mujer que corra arrepentido a los pies del Señor siempre será alcanzado por su gracia y por su perdón. Dice el texto bíblico que David se arrepiente de su pecado, porque el texto dice que entonces dijo David a Natán: he pecado contra el Señor. Y escribe dos salmos increíbles, el Salmo 51, el Salmo 32, donde aparece el arrepentimiento de David. Ten misericordia de Dios, de mí, Señor. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios. Si alguien cree que la gracia de Dios consiste en vivir en un pecado y no arrepentirme de él, es porque aún no la ha comprendido. La gracia de Dios significa que el único perfecto que podía condenarnos para siempre decidió entregar su vida por amor a nosotros, para salvarnos, para darnos vida eterna, porque la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo y está disponible para todo aquel que en arrepentimiento corre al Señor. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, pero tampoco hay pecado que el Señor pueda pasar por alto. La gracia de Dios, incomprensible y abundante, alcanza cualquier pecado. No hay pecado que no pueda perdonar, ni pecador que Dios no pueda restaurar.